Orgullo venezolano que ha traspasado fronteras sin duda alguna en nuestro sistema de orquesta. Son las 6:54, vamos a iniciar a esta hora conversación con Juan Carlos Tanús. Él es director de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela. Un placer para mí recibirlo, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Varios temas, el tema de la situación migratoria de los venezolanos hacia Colombia ha generado pues muchísimas reacciones. Ayer, la más reciente, el fiscal general Tarek William Saab decía que desde el gobierno de Colombia pues se pretendía una incursión militar a nuestro territorio. Quería primero conocer su opinión sobre este tema para, bueno, hablar de cuáles son las cifras que ustedes manejan que se cotejan además con las del gobierno colombiano. Bueno, en primera instancia hay que reordenar las ideas sobre el tema de frontera. La situación fronteriza no estrictamente con la migración de venezolanos a Colombia, es cuando se inicia el conflicto en la frontera. Nuestras fronteras, los 2.219 kilómetros, han estado desasistidos históricamente, ¿no? Hay que recordar cómo los 70 fueron justamente el desarrollo de un enorme contrabando de tabaco y de licor. Los 80 hubo un auge, un crecimiento sustancial del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y a partir de los 90 incursiona el componente del paramilitarismo, y eso justamente ha permitido que la frontera a lo largo de su historia se haya mantenido como zonas aisladas desde Bogotá y de Caracas. Digo esto porque lo que se está viviendo hoy en la frontera frente a las medidas tomadas obedece justamente a una ausencia de políticas públicas, pero que además hoy está afectando a los nativos pobladores del eje fronterizo Colombia y Venezuela. ¿Cómo los afecta directamente? Bueno, fíjese, el primer componente es que como no ha existido una política económica, es imposible sustituir el componente del contrabando. Con el valor de la gasolina en la frontera, pues yo creería que ningún gobierno colombiano tendría que preocuparse por generar una política pública en marco de lo económico para sustituir esa actividad delictual que se ve en la frontera. Segundo elemento, en la frontera conseguimos hoy ausencia de industria. De todo lo que nos está llegando a la frontera viene o de otras regiones y lógicamente eso ha disminuido los niveles de empleo en la región. Cúcuta es una ciudad con 14.5% hoy de nivel de desempleo. Cúcuta mantiene hoy 70% de empleo informal. Esa es parte de la realidad que se tiene hoy en la frontera. Las medidas adoptadas por el señor presidente de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, el pasado 8 de febrero, de una u otra manera no van a resolver la crisis que se tiene ahí, porque hay unas causas estructurales de lo que estamos viviendo. El tema de empleo va a ser imposible que con los 653 empleos destinados para Norte Santander, de los 10.000 prometidos, se pueda resolver la crisis que se tiene. El tema económico, para que haya mejoras en la producción, tanto allá en Norte Santander como en Cúcuta, los recursos van a ser, no son tan importantes, tan significativos para resolver la crisis que se tiene. ¿Por qué no se ha logrado ese binomio entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia? Porque ciertamente el tema del contrabando, como usted lo decía, tiene un antecedente desde que tenemos memoria. Pero hay un grado de complicidad conocido entre las Fuerzas Armadas de ambos países, porque el contrabando pues no circula solo por los territorios. Bueno, la cultura de la frontera en nuestra historia tiene que ver justamente con ello. En algunos momentos el contrabando era de aquí para allá, en otros momentos ha sido de allá para acá, justamente, ¿no? Primer elemento. El segundo es que ya la situación de frontera traspasa el escenario meramente de los 2.219 kilómetros, se ha ido al tema político. Y hoy las circunstancias políticas electorales en Colombia son totalmente distintas a las que habíamos tenido. Hay una crisis de los partidos políticos en Colombia. Las estructuras que están en el gobierno, en el poder, sienten que por primera vez en la historia, después que somos república, después de 1886, por citar una fecha en Colombia, los factores en el gobierno no tienen claro quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Y lógicamente aparece la figura, el escenario Venezuela, que genera el rating suficiente para las candidaturas. Digo esto porque la presencia estadounidense en Colombia es un elemento clave. Segundo, la crisis que se tiene hoy en la sociedad colombiana, la convulsión que tenemos. Y tres, el elemento claro, hay una situación de orden económico en Colombia que no se parece a la que teníamos hace 4 años, 8 años, y eso cambia el panorama. Precisamente de ese panorama vamos a hablar al regreso de esta pausa comercial y sobre todo también de su candidatura y la representación que va a tener Colombia entonces en su persona, en Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela. ¿Su cuenta en Twitter?
@JuanCatanos. Y @Primera Página, nuestra vía de contacto para que se comunique y pregunte lo que quiera. La vamos a revisar al regreso, ya venimos. Usted está viendo